Dicho esto, quiero irme a uno de los hospitales de Salta, que es un hospital de autogestión, famosos hospitales de autogestión o de autogobierno, como decía el propio Oñatibie, ¿no? De autogobierno, decía. Bueno, allí se van a realizar elecciones y uno de los médicos que se presenta por una lista denunció que el actual gerente de esa institución, del Hospital Oñatibia, tiene maltrato, hostigamiento y persecución, ha hecho algunas acusaciones de ese tenor, ¿no? Y se llama Mateo Saravia. ¿Quién es el que realiza eso? El actual gerente, que es Nayar, Marcelo Nayar, que también a la sazón le contestó a él y le dijo, mi respuesta va a ser con votos. Bueno, dicho esto, hace 15 años creo que está Nayar ahí adentro. Me parece que no entendieron todavía el significado de lo que es la democracia, ¿no? Alternancia, cero. Pero vamos a hablar con él, con Mateo Saravia, a ver qué nos puede contar. Y pongo el acento en esto, porque es un hospital importante, donde va mucha gente, donde los pacientes tienen que ser bien atendidos, y como es un hospital de autogestión, quiero saber qué dirección va a tomar si es que gana este señor Mateo Saravia. Doctor Mateo Saravia, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jorge, un placer estar y poder hablar en tu radio. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos, usted está dentro de una lista compitiendo para la gerencia, ¿verdad?, del hospital. Así es, sí. ¿Cuándo? Yo estoy compitiendo en una lista para las próximas elecciones que se llevan a cabo el próximo viernes, 11 de agosto. Ajá. Son elecciones que se reproducen con periodicidad cada 4 años. Sí. Y se renueva el cargo de gerente general y miembros del Consejo de Administración. En esta oportunidad he presentado mis papeles para participar, pero lamentablemente mi candidatura fue impugnada, aduciendo razones que no se ajustan a lo que dictan los artículos del Estatuto de Funcionamiento del Hospital. Razón por la cual tuve que recurrir a la justicia y a través de un recurso de amparo que habilitara mi candidatura, hemos podido formalizar la postulación y bueno, ahora sí estamos en el ruedo para las próximas elecciones. ¿Cuántas listas son las que se presentan? Son, bueno, la candidatura gerente general, únicamente 2. Ajá. Eso lo hacía más curioso a esta impugnación, ¿no? Porque, sí, bueno, cercenar un derecho constitucional como este es grave y de alguna manera inspira a pensar que, bueno, incomoda, ¿no? Evidentemente, una persona que está 16 años en la dirección de una gerencia genera ciertas sospechas y, ¿por qué no, incomodidades? A mí lo que me genera es curiosidad, ¿no? Porque los argentinos tenemos que acostumbrarnos no a decir y a hablar de la democracia, sino a ser auténticamente democráticos. Y eso significa tener una conducta democrática. Entonces, yo no puedo perpetuarme en ningún cargo, por más que la gente me reelija. Uno tiene que tener un criterio lógico de razonamiento sobre ese tema y además un sentido ético de lo que es la democracia. Si no hay una ley que a mí me lo prohíba, yo mismo deberé poner los frenos inhibitorios para saber hasta cuándo me puedo seguir postulando, independientemente de lo que la gente quiera. Pues con ese mismo criterio también acá en la nación, en la provincia, bueno, si la gente me elige y ya nosotros conocemos lo que significa las consecuencias de ese tipo de decisiones. Por eso es importante marcar eso, ¿no? Es así como lo planteas y bueno, no es casual que los antecedentes que ya empiezan a aflorar y a hacerse visibles en este hospital empiezan a demostrar lo que significa la perpetuación en un cargo público e institucional como es en este hospital. Fíjate vos que hay un caso emblemático que es del doctor Rubén Arach, un prestigioso médico patólogo reconocidísimo a nivel mundial, miembro de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se llama? El doctor Rubén Arach, que en su momento fue traído por el mismísimo doctor Oñatibia para implementar un método novedoso en aquel entonces, que es la punción con aguja fina de las lesiones tiroideas. Bueno, este hombre me refiero al doctor Nayar, en su primera gestión comenzó a hostigar a este profesional, logrando excluirlo del hospital, lo que llevó después de 10 años
denuncia de por medio y un juicio, que el doctor ganara un juicio oneroso para la provincia y para el hospital. Un juicio que, bueno, van a tener que desembolsar mucho dinero. Y por otro lado, el agravio que implica institucional, ¿no? No es solo este antecedente, hay muchos antecedentes con denuncias que todavía no cobran o no salen a la luz, pero bueno, es triste que esta manera de ejercer un cargo institucional se vea reflejado en el hostigamiento de sus empleados. Fíjate vos que ahora, cuando se van a llevar las elecciones, es el momento en el cual se renuevan los contratos de todos los empleados contratados. Son, lamentablemente, es una población frágil, inestable laboralmente, y es objeto de este tipo de aprietes, ¿por qué no decirlo?, en los cuales se le afirma de que si el doctor Nayar no continúa en la gerencia, un contrato se va a caer. Y yo tengo que dejarlos tranquilos a los empleados, hacerles saber que es la institución la que se encarga. Bueno, a veces uno ni se imagina que puede ocurrir este tipo de politiquería dentro de una institución, ¿no? Por eso, trasladado al campo popular de la política grande, uno ya no naturaliza ni tampoco debería naturalizar ese comportamiento, pues sabe que existe. En cambio, uno puede ignorar que en una institución como es un hospital, donde hay galenos, donde hay gente preparada, donde se supone que la gente tiene un nivel ciertamente cultural aceptable, puede haber este tipo de situaciones, ¿no? La verdad que es lamentable, y lo más lamentable aún es que ya son 16 años de una conducta repitente, recurrente, con respecto a sus empleados. Yo, en mi caso particular, lo he padecido, de hecho estoy trabajando en otro hospital desde hace 2 años, y he sido convocado por un grupo de empleados para poder ser la voz que exprese todo esto, ¿no? Ahí fundamentalmente el reclamo del empleado del Hospital Oñativi tiene que ver con una atmósfera insana en términos laborales, ¿no? Que repercute en definitiva en la prestación. En el desempeño, claro. Entonces acá el gran reclamo de los servicios es la falta de consideración por parte de cada servicio. La cuestión de la productividad también es otro recurso de apriete para estos empleados. Cualquier desavenencia que pueda haber por parte del empleado que no se alinee ostensiblemente a la expresión del gerente, bueno, son objetos de la privación de la productividad, por ejemplo. Hay ciertas cuestiones que lamentablemente han tomado un cariz tan lamentable en este hospital, que en su momento fue prestigioso. Era un hospital que estaba preparado para acudir, digamos, y amortizar todas las epidemiologías del lugar. Es bueno pensar que el doctor Oñativi era un sanitarista que salía, tenía terreno, conocía la provincia, tenía proyectos para la desnutrición infantil, por ejemplo. No es casual que el hospital se llamara de endocrinología, metabolismo y nutrición. Sin embargo, hoy vemos que es un paciente que se recluye, un hospital que se recluye cada vez más en las patologías terminales, y no así en el espíritu inicial que su fundador propició, que era la prevención, la promoción de la salud. Ahora me estaba enterando, el actual gerente está con la idea de aumentar aún más los sillones de diálisis, hacer una institución dedicada prácticamente en forma absoluta a los pacientes renales crónicos, y no estamos haciendo una lectura apropiada de la epidemiología de lo que implica un paciente renal crónico. Un paciente renal crónico es el resultado de malas políticas sanitarias, no es otra cosa que un fracaso de la salud pública. Estamos fallando en la atención de las patologías determinantes de esa enfermedad, que es la diabetes y la hipertensión esencialmente. Solo por mencionar un aspecto, el pie diabético, las cegueras, en fin. Estamos llegando tarde y encima estamos invirtiendo y sobredesarrollando, atomizando hospitales para contener patologías ya en sus estadios finales, sin advertir que podíamos prevenir, mejorar calidad de vida, abaratar costos, desde la prevención, ¿no? Bueno, es el nuevo concepto además de lo que es la salud y de cómo es el ejercicio de la medicina, la prevención, ¿no? El hospital ha perdido su perfil inicial, se ha desperfilado, y creo que no le estamos haciendo el honor a su gran autor, ¿no? Que fue el doctor Oñativi. Nayar dice que le resulta raro que usted, Saravia,
no sepa respetar las instituciones que intervienen en una elección, ya que se encuentra procesado por el ex ministro de Salud, Juan José Esteban, y por el servicio al que él pertenecía por el tamaño de sus irregularidades. Incluso explicó que usted ya no trabaja en la unidad tibia desde hace 3 o 4 años, cuando había acusado al hospital por malversación de fondos. A mí, eso se lo explico a la gente, a la audiencia, no me gusta entrar en esta cuestión de baja estofa, sino lo que sí, tengo que saber con quién estamos hablando, ¿no? A ver. Exacto, así es. Bueno, yo soy, antes que nada quiero aclararlo, soy un médico exclusivamente de la salud pública. Me dedico plenamente a la actividad pública de la medicina. No es casual que trabaje en 3 hospitales públicos. No trabajo en el sector privado como sí lo hace este doctor. Y hablando de institucionalidad, yo soy un convencido de que la institucionalidad tiene que ser respetada a rajatabla, razón por la cual he presentado en su momento al tribunal de la Junta Electoral al cual él hacía mención, justamente objetando un inciso que expresa la inhabilidad o incompatibilidad para el cargo a gerente cuando alguien trabaja en la parte privada, ejerce el oficio en algún sanatorio, clínica, es empleado o propietario. Y ese es el caso de este personaje, del doctor Nayar. Es decir, que él profesamente, abiertamente, está contraviniendo un inciso que la Junta Electoral hizo la vista gorda. El caso al que él alude de un sumario que está abierto y que en el cual han intervenido los testigos y que invierten la prueba, todavía no está resuelto. Ajá. Y en ningún artículo del Estatuto de Funcionamiento del Hospital alude a una privación concreta para mi derecho a postularme. De hecho, ¿quién más, qué otra autoridad más supina que el Poder Judicial ha intervenido habilitándome? Es decir, que él está sobreponiéndose por encima de la institucionalidad, de la justicia. Yo creo que acá hay algo que no está cerrando, y privar a alguien que participe en unas elecciones siendo el único candidato después de 16 años no deja de despertar sospechas. Por lo tanto, yo creo que acá hay que hacer un mea culpa, ser más prudente al abrir la boca y proferir cuestiones que son innecesarias, y hablemos más bien en términos institucionales, en proyectos de salud, en gestión hospitalaria. Seamos serios, por favor. Yo creo que la institucionalidad ha caído en su calidad en todos los órdenes, y estamos mancillando las instituciones desde la perpetuidad, desde el abuso, desde el atropello. Hablemos en esos términos, en términos republicanos y democráticos, de lo que implica una institución. Yo ahí quiero, desde la ejemplaridad, empezar a gestionar. Y en ese aspecto creo que, salta a la vista, las denuncias están asentadas, hay mucha evidencia, el caso del doctor Abad que hablaba recientemente. Hay un cirujano de prestigio también que terminó en otro hospital, el único cirujano de cabeza y cuello en una institución donde se hace cirugía de tiroides. Imagínese, el único cirujano de cabeza y cuello. Tuvo que irse de ese hospital también por las mismas circunstancias. En épocas de pandemia estuvieron sin infectólogos porque la pasó muy mal la infectóloga también de este hospital y terminó en otro hospital. Es decir, hay una serie de cosas que no cierran, no se ajustan a lo que este señor está esgrimiendo. La verdad que no es coherente. Yo creo que uno tiene que seguir a lo que dice, ser ejemplar. Y aquí no hay coherencia, ¿no? Entonces yo creo que los hechos hablan por sí solos. Sí. Yo he trabajado en la pandemia, me he ofrecido voluntariamente a trabajar. Estuve trabajando en el Hospital Papa Francisco, en Hotel de Repatriados, en el Centro de Convenciones, justo en el momento, en los incipientes momentos de la pandemia, cuando no se conocía lo que era el COVID. Y éramos aproximadamente 5 o 6 médicos trabajando a destajo. He pasado situaciones, la verdad, muy duras, y conozco lo que fue la pandemia muy desde adentro, no simplemente desde un hospital céntrico y desde una gerencia. Conozco el terreno. Es decir, soy un hospital de la salud pública, y en esto quiero marcar la diferencia con esta persona que se dedica a su actividad privada, tiene un consultorio privado a 2 cuadras del hospital. Yo creo que acá hay que sincerar los roles. Si uno va a hacer medicina privada, que se dedique a ello. Quien está dedicado a la medicina pública, que lo haga en forma seria también, pero no podemos jugar ya a 2 puntas. La institucionalidad lo exige, hay que
dejar de trabajar a dos puntas y empezar a apostar por algo mayor, ser más generosos, más democráticos en términos institucionales, ¿no? Muy bien, doctor Mateo Saravia, le agradecemos el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con el doctor Mateo Saravia, médico cirujano.